Bien, la segunda ley de Newton se llama principio de masa. Esta ley establece que existe una relación de proporcionalidad directa entre la fuerza aplicada a un cuerpo y la aceleración que por dicha acción se obtiene, es decir, por la aplicación de la fuerza, siendo la constante de proporcionalidad la masa de dicho cuerpo. Es la única ley que va a tener un modelo matemático que es una formulita muy simple, que dice fuerza es igual a masa por aceleración. Fíjense que tanto fuerza como aceleración tienen la flechita arriba indicando que es una magnitud del tipo vectorial. Por lo tanto, si hay una igualdad entre fuerza y masa por aceleración, lo que nos está diciendo es que no es solamente en cuanto a valores numéricos la equivalencia, sino también que la fuerza comparte la dirección y sentido con la aceleración que el cuerpo obtiene. ¿Sí? Es decir, que el cuerpo se va a acelerar en la misma dirección y en el mismo sentido en el que uno esté empujando a ese cuerpo. ¿Sí? Obviamente, a mayor fuerza va a haber mayor aceleración siempre que mantengamos la masa constante. Y si disminuye la fuerza, va a disminuir la aceleración. Respecto de las unidades de medida, la unidad de medida se llama Newton y se representa con esta letra N mayúscula que corresponde a la fuerza. La masa sabemos que se mide en kilogramos y la aceleración, que es lo que varía la velocidad en el tiempo, se mide metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la velocidad se mide en metros sobre segundos, la variación de velocidad también será en metros sobre segundos, y a eso lo dividimos por el tiempo en el que se produce, que es en segundos. Por eso me queda metros sobre segundos dividido segundos, o lo que es lo mismo, metros sobre segundos al cuadrado. El producto de 1 kilogramo por 1 metro sobre segundos al cuadrado nos da una fuerza equivalente a 1 newton. Fíjense de que la masa del cuerpo, que es una característica propia de cada cuerpo, viene a ocupar el lugar de la constante de proporcionalidad. No es que fuerza es igual a la aceleración, porque son conceptos diferentes, sino que para que se produzca esta igualdad tenemos que multiplicar por un valor constante, que es justamente el valor de la masa del cuerpo. ¿Sí? La masa del cuerpo va a ser inversamente proporcional a la aceleración y va a ser directamente proporcional a la fuerza. ¿Por qué? Porque si aumenta la masa para la misma fuerza, pues voy a tener que bajar la aceleración o la aceleración va a ser menor. Cuanto más grande sea la masa, menor va a ser la aceleración para la misma fuerza aplicada. Y viceversa, si la masa disminuye, si es más pequeña la masa, entonces va a aumentar la aceleración para la misma fuerza aplicada. Son inversamente proporcionales masa y aceleración. La otra forma de verlo es que si yo mantengo la aceleración constante y aumenta la masa, pues tendré que aumentar la fuerza. Cuanto más grande sea la masa, más fuerza tendré que hacer para lograr la misma aceleración. Por eso decimos que fuerza y masa son directamente proporcionales. Esta segunda ley genera un cambio de paradigma en el concepto de masa. Hasta ese momento, hasta finales del siglo XVII, la masa era la cantidad de materia que tenía un cuerpo. De hecho, si ustedes van a la Real Academia Española, les va a decir que masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. A partir de esto, al menos en física, cambia el paradigma de lo que es la masa. Y pasa a ser esto que pusimos aquí, masa inercial, que es la resistencia de un cuerpo a ser acelerado. Cuanto más grande sea la masa, más se va a resistir a ser acelerado porque más nos va a costar acelerarlo. Dicho de otra manera, es una medida de la inercia del cuerpo. Cuanto más masa tiene, más inercia tiene el cuerpo, porque más difícil es cambiar su estado de movimiento. ¿Sí? Piensen en este buque que quedó encallado en el canal de Suez. Bueno, pesa toneladas y toneladas y toneladas e intentar cambiar su estado de movimiento es sumamente costoso. También por eso costó tanto sacarlo del lugar donde había encallado. ¿Sí? Una aplicación particular de la segunda ley de Newton es la fuerza peso, ¿sí? Que muchas veces se confunde el concepto de peso y de masa, que están íntimamente relacionados y que se los confunde, pero que no son lo mismo y que no podrían ser más distintos. Para empezar, el peso es un caso particular de la segunda ley de Newton, ya que es la aplicación de la fuerza de gravedad a la masa del cuerpo. Es una fuerza el peso.
El peso es la fuerza que genera la aceleración de la gravedad sobre la masa del cuerpo y tiene siempre dirección vertical y sentido hacia abajo. ¿Por qué? Porque la gravedad nos atrae hacia el centro de la Tierra, que siempre está debajo de nuestros pies. Por lo tanto, es siempre vertical y hacia abajo. No importa cómo nosotros estemos analizando el caso, la fuerza-peso vamos a graficarla siempre vertical y hacia abajo. ¿Sí? Cuando nosotros generalmente le preguntamos el peso a una persona, nos responden en kilos, en kilogramos. Por ejemplo, nosotros a alguien le preguntamos cuál es su peso y lo que nos contesta es 50 kilogramos. Kilogramos es una medida de masa y nosotros estamos preguntando el peso, que es una fuerza. El resultado, en teoría, nos tendría que dar en newtons y sin embargo nos responden en kilogramos. ¿Por qué esa confusión entre peso y masa? Bueno, parte de esa confusión tienen la culpa los científicos. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Dice, ¿cuánto vale el peso que se corresponde a una masa de 50 kilogramos si sabemos que la aceleración de la gravedad, la aceleración que genera la fuerza de la gravedad, es aproximadamente constante a lo largo de toda la superficie de la Tierra y vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado? Hay pequeñas variaciones. En el polo, en los polos que están más cerca del centro de la Tierra, vale un poquito más, 9,82, 9,83. En el Ecuador, que está más lejos, vale un poquito menos, 9,78. Pero no genera cambios significativos en lo que vale el peso. Entonces, redondeamos a este valor de 9,8 y lo consideramos un valor constante. Si aplicamos la formulita, fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso particular, la fuerza se llama peso, la masa es la masa, y la aceleración es la de la gravedad, que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. El peso valdrá, entonces, 50 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y eso nos da 490 newtons. ¿Qué es lo que nos tendría que contestar la persona cuando nosotros le preguntamos cuál es su peso? Lo cierto es que para la inmensa mayoría de las personas ese valor no nos dice nada. ¿Por qué no nos dice nada? Y porque lo cierto es que para la gran mayoría de la humanidad, la única forma que nosotros tenemos de variar el peso es variar la masa. Porque la gravedad de la Tierra nosotros no la podemos variar. La única forma de variar el peso, o de aumentar o disminuir el peso, es aumentar o disminuir la masa. De hecho, cuando nosotros decimos quiero bajar de peso, en el fondo lo que estamos diciendo es que queremos disminuir la masa de nuestro cuerpo. O al revés, quiero aumentar de peso, por eso voy al gimnasio, lo que estamos diciendo es que quiero aumentar nuestra masa corporal. ¿Sí? Los científicos se dieron cuenta de eso y dijeron, bueno, no tiene sentido que dos conceptos, dos magnitudes que están tan íntimamente relacionadas, que son totalmente diferentes, porque el peso es una fuerza, tiene dirección, módulo y sentido, y la masa es un escalar, simplemente con decir 50 kilogramos alcanza. Pero están tan íntimamente relacionados que no tiene sentido que nosotros le asignemos dos valores numéricos diferentes a dos magnitudes que están tan íntimamente relacionadas. Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron una unidad de medida que nos permitía expresar el peso con el mismo valor numérico que se expresa la masa en kilogramos. Y le llamaron kilogramo fuerza. Así, el kilogramo fuerza, ¿sí? Un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newtons, ¿sí? Lo cual quiere decir de que por cada kilogramo de masa uno tiene 9,8 newtons, que equivale a 1 kilogramo fuerza. Eso nos permite decir a nosotros que la masa de 50 kilogramos tiene un peso de 50 kilogramos fuerza. Numéricamente vale lo mismo, pero son valores totalmente distintos, porque uno hace referencia a la masa y el otro hace referencia a una fuerza que se denomina peso. De hecho, el kilogramo fuerza nosotros lo podemos utilizar para medir absolutamente cualquier fuerza, el kilogramo simplemente para medir masa. Peso y masa y masa inercial son dos conceptos que se desprenden de esta segunda ley de Newton, que es la única que tiene un modelo matemático que nosotros vamos a estar usando de aquí hasta fin de año. Fuerza es igual a masa por aceleración. En el siguiente video vamos a ver la tercera ley de Newton, que se llama principio de acción y reacción.